Shalom, Akim. Primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Rekah HaKodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino. Alright, y me gustaría mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Alright, esta va a ser otra lección. Dios mediante es una lección edificante para la elección. Y el tema de hoy, básicamente va a estar basado en este video aquí, esta mujer, hablando de, el fin, en Joel, el profeta Joel, él profetizó de un tiempo, una época, pues, donde el Señor iba a derramar un espíritu de profecía, un espíritu donde la gente, iba a buscar respuestas a sus preguntas y no las iba a hallar. Por eso la escritura habla de perplexidad, que significa un estado de confusión, donde tus preguntas no están siendo contestadas, y esa es la condición ahorita que este mundo tiene, man. La población está confundida, tiene miedo, los están moviendo de un lado a otro lado, mentalmente, espiritualmente, todo lo que pasó con el Cucuy 19, right? Todas estas son señales, pues, de qué tiempo en el que vivimos. La escritura habla de que el maligno, y sabemos que es este autoproclamado hombre blanco, los élites, ellos tienen planes, man, y una agenda, y todo lo que está pasando ahorita en el mundo, está directamente linkeado a un programa, un manifiesto, ¿ok? Una doctrina que está siendo empujada ahorita en el mundo. La escritura habla de decretos injustos, leyes, right? Y es lo que este diablo está utilizando para esclavizar al mundo, mano a mano con la esclavitud, económica, donde todo está más caro, la gente pobre, está más pobre, el rico más rico, hay un desbalance en el mundo, y el mundo lo está sintiendo. Proverbios 29 nos dice que cuando el limpio está en autoridad, la gente gime, va a llorar, ¿ok? Por eso el mundo ocupa, nuevos encargadores, alguien que le va a dar provecho a la tierra. Y eso empieza cuando Yahawashi, al que el mundo ignorantemente dice Jesucristo, regrese. Él va a establecer el mundo en justicia, en sabiduría, entendimiento, en las leyes del Señor Yahweh Bashem Yahawashi. Todo va a estar, todo va a cambiar. El mundo habla de, va a ser cosas nuevas. Esa palabra ahí es kainos, que significa un refrescante, pues, es como cuando, limpias un lugar, el lugar está bonito, pero ocupa que sea limpiado. Y es lo que va a pasar, por medio de una nueva era, de gobernatura que va a ser establecida en el mundo por medio de, empezando con Yahawashi, los 144,000, que están siendo ahorita preparados, el horno de la aflicción, la escritura lo llama. Alright, y todo esto para que, pues, el mundo prospere en una era que el mundo que nunca ha visto. Lo más cercano que podemos comparar fue el reinado de el rey Salomón, y todo lo que él gozó cuando tuvo control del mundo. Okay, eso es lo que vamos a obtener, Dios mediante, acabemos pues nuestra carrera. Alright, pero como aquí la mujer dice, ¿cuándo? Y como Apostle Tahar hizo un video, man, hasta que los misiles bombardean América, Babilonia la Grande, cuando haya ese cambio de mundos, de eras, el mundo acabó con Isaú, que es este autoproclamado hombre blanco, y el comienzo empieza cuando Jacob, que son ustedes llamados morenos, latinos y nativoamericanos, indios,
siendo liderados por Yahushai, van a obtener ese poder, con Rey David, todos los diferentes hombres que tienen que, regresar a sus posiciones, igual con toda la elección, los primeros, primeras frutas, ¿ok? So, por eso esta mujer se está quejando, man. Por eso ella está en un espíritu donde no tiene respuestas, ¿ok? Porque Jehová Hashem Yahushai no le ha dado el remedio, que es esta palabra. Esto es lo que te va a dar el remedio, pues, de todo lo que nos está pasando carnalmente en esta sociedad. Recordemos, vamos a sufrir lo difícil, los estrechos, para poder ver la abundancia de Jehová Hashem Yahushai, ¿ok? Entonces, segundo Esdras 9, y vamos a empezar aquí en el versículo 20. Dice, entonces consideré el mundo, y he aquí que había peligro a causa de las maquinaciones que habían venido a él, y todo lo que es esta sociedad, pues, el amor de prójimo se ha enfriado, eso fue un experimento social, que fue empujado por estos idomitas, man, donde ahora la gente, prefiere estar en el teléfono que tener conexiones humanas. Y eso también es algo que nosotros pues tenemos que aplicar, pero lo aplicamos de un lado, del lado correcto, pues, donde nos vamos a tener que separar de mucha gente, man, porque, ellos van en contra de la causa que servimos nosotros, que es pues, separarnos del mundo y en sinceridad y verdad, buscar salvación por medio de esta palabra de Yahweh Bashem Yahushai. Nosotros hemos oído la palabra y de la mejor forma posible caminamos este pasaje, ¿ok? Pero dice aquí que venían, que era peligro, maldad, right? Versículo 21, segundo Hechos 9:21. Y yo lo vi y lo perdoné mucho, y me guardé como uva de racimo y como planta de pueblo numeroso. Perezca pues la multitud que en vano nació. Y esa es básicamente la razón por la cual esta mujer no puede entender por qué están pasando lo que está pasando. Porque, man, el fin del caso es que Yahweh Hashem Yahushai va a tomar venganza sobre mucha gente. Habrá mal en la ciudad y el Señor Yahweh no lo ha hecho. Los ojos del Señor están en contra del reino malhechador, man, de este fucking esta contaminación, pues, que es América Babilonia, so, esa es parte de la razón, pues, que están pasando estas cosas, por eso hay tanta gente viva en el mundo, man, okay, porque hay mucho juicio que tiene que ir a salir, y por eso en Zacarías dice que cada día sale el juicio del Señor, brota cada día, man, porque es necesario, hay mucha maldad en este mundo, una iniquidad que nunca se ha visto, man, y como está escrito en el libro de Judas, que dice que Sodoma y Gomorra, okay, quedaron como un ejemplo, man, un ejemplo de cómo, lo de que, un ejemplo pues de lo que una sociedad que vive de una forma impia, las consecuencias de esas diferentes um, um, hechos, pues de esas diferentes, de esas acciones que esta impia está tomando aún ahorita, el Señor quemó ese lugar, man, okay, y lo dejó como un ejemplo, pero ahora el nuevo ejemplo, va a ser aquí en América, Babilonia la Grande. Aquí es donde el Señor realmente va a hacer un fucking fin de la iniquidad, porque después de esto, ya nunca más va a subir a poder la iniquidad. Ya nunca vamos a ser puestos en captividad, pues en ser opresivos a un sistema maligno, porque el Señor va a mantener un nuevo corazón
un nuevo espíritu dentro de nosotros, que aunque quisiéramos, va a ser imposible que nosotros pequemos. Yahweh Hashem Yahushai nos va a dar un espíritu igual como el que Yahushai, lo que fue necesario que Yahushai hiciera lo que hizo, you know, porque obviamente, Yahushai, él sufrió todo lo que nosotros sufrimos, pero él tenía una misión, él era un espíritu especial, como, está escrito. Ese es el que, vino a cumplir todo lo que está escrito. All right? Pero vamos aquí siguiendo aquí. Dice, dice versículo 22, perezca pues la multitud que en vano nació, y consérvese mi uva en mi plantío, porque con gran trabajo la hice perfecto. Lo hice perfecto. Y ese es el trabajo que Yahweh Hashem Yahushai está poniendo en cada uno de nosotros. Nos está moldando, nos está mejorando. Está haciendo una joya perfeccionada. Y cada uno de nosotros, Dios mediante seamos de ese número, recibiremos una corona si mantenemos el espíritu, si nos mantenemos fiel a esta palabra, pues, porque, estamos viendo con este hombre de los sicarios, él, ya como él dijo, ya no va a seguir en este movimiento. Y obviamente sabemos que no es un movimiento, pero son palabras que se utilizan, pues, para no describir lo que está pasando. Pero esto es mucho más que eso, man. Es un movimiento de una heredad, pues, donde el Señor está causando que nos recordemos, que recordemos las profecías, la historia, ¿ok? Y, aunque a una vez supimos esto, el Señor nos está poniendo en recordatorio, de lo que, pues, a una época supimos. Aquí en segundo Esdras 8:50 dice, porque muchas y grandes miserias les vendrán a los que en el postrero tiempo morarán en el mundo, por cuanto anduvieron en gran soberbia. Y ese es el espíritu que domina a esta gente, man. Ellos no buscan a Yahweh Hashem Yahushai, mientras el tiempo es aún. Ellos no quieren cambiar, ellos prefieren, pues, caminar en una forma inicua. Les gusta el mundo, you know, y en el mundo, pues, la muerte es lo que vamos a hallar, y es la razón por la cual, como estamos leyendo, hay mucha gente que nació en vano, porque va a tener que morir de una forma dolorosa. La escritura habla de que odiaron la ley del Señor. Tú le dices a un vato, man, que no puede dormir con la mujer de otro vato, ese vato te va a ver como que si tienes 4 cabezas y te va a odiar, porque le estás diciendo que él no puede hacer algo. Alright, so ese es el mundo en el que vivimos, un mundo completamente dado a hacer la maldad, y si tú tratas de ser justo, tú te conviertes en enemigo de este sistema, ¿ok? Pero si tú eres amigo del sistema, igual te conviertes en enemigo de Yahweh Hashem Yahushai. Ese es el balance, man. Eso es lo que Yahweh Hashem Yahushai tiene para todos aquellos que son sus enemigos, es muerte. Son de estas diferentes plagas que esta mujer estaba mencionando. Estaba hablando de inundaciones, básicamente que ella en toda su vida nunca había visto lo que estaba viendo en estos últimos días con estas inundaciones en diferentes partes del país. Porque la escritura habla en Isaías 29:6 que el Señor ya no iba a venir con el diluvio, que iba a venir, pero con un fuego, man. Y no es coincidencia que ella era una mujer idomita, o parece ser idomita, tiene la apariencia, ok, pero obviamente no nos basamos en la apariencia de alguien, es el espíritu que esa persona posee, pero ella estaba leyendo escritura y mencionó que ya no va a venir con agua el Señor, pero con fuego, con terrores, right? Y así es como Yahweh Hashem Yahushai está visitando el mundo.
Por eso la apócrifa es necesaria, man. Eclesiásticos 39 te dice claramente que cuando venga el Señor va a visitarte con un espíritu de venganza, con fucking, escorpiones, animales, que te van a comer, y todo eso está pasando, no es coincidencia que estas cosas están pasando ahorita en el mundo, you know. Lo que está pasando es profecía cumpliéndose, y el Señor está confirmando, cumpliendo pues las palabras de los profetas. Muchos años hemos estado diciéndote que esas cosas iban a empezar a pasar. Ahora no sea sorpresa que estén pasando. Así ha dicho Yahweh Hashem Yahushai. Alright? So yeah, man, profecía está siendo cumplida. El Señor está visitando este mundo. Y, hey, man, el mundo nos tenemos que preparar. Obviamente nosotros que sabemos esta verdad, Dios mediante el Espíritu lo permita, que el Señor mantenga un espíritu correcto, recto, el Espíritu Santo pues en nosotros para poder ser avisados de todas estas diferentes cosas que están pasando alrededor de nosotros, para tener espiritualmente nuestra capa, nuestro armado pues puesto bien correcto. Alright? Y es un tiempo de arrepentimiento, pues un tiempo donde hay oportunidad de corregirnos y como está escrito, buscar a Yahweh Hashem Yahushai mientras él pueda ser hallado. Ahora es el día, ahora es la época, man. Porque como siempre hemos dicho, viene una época donde el Señor ya no va a ser no se va a poder hallar fácilmente como ahora puedes entrar a YouTube y ver estos videos. Viene un tiempo donde eso se va a convertir en algo precioso, que igual como con Bitcoin, toda esta gente que cuando entró temprano, ahora ellos tienen fucking millones en el mundo, esto tiene un valor hasta más grande, man, porque puede salvar tu alma, so yeah, Kahalayam, Yahweh Ba'Shem Yahushai, Ba'Hashem, Rakah HaKodash, doble honores a los apóstoles, a los ancianos de la gran piedra del molino, y shalom a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima, voy a decir shalom.